Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias al Señor por su infinita gracia y como siempre con buena disposición a compartir contigo la admirable palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a revisar a grosso modo el neurálgico tema ¿para qué un pastor? Leo en el nombre de Jesús, Colosenses capítulo 1, versículo 25, de la cual fui hecho ministro, servidor, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, habla Pablo, con los gentiles, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Una de las cosas importantes de considerar respecto al ministerio de Pablo es que no se debía a ningún hombre u organización religiosa o eclesiástico, que en los tiempos de Pablo, de hecho, pues tampoco existían esas estructuras organizacionales, y las existentes, incluyendo la mal llamada Iglesia Universal, nace siglos después, tampoco existía. Allá en los tiempos de Pablo solo existía el mundo de la filosofía, las leyes del Imperio Romano, paganismo y el fariseísmo, que no era otra cosa sino rituales del judaísmo. En ese ambiente escribe Pablo a los conversos de Colosa y trata de dar una explicación bien precisa acerca de lo que significa un misterio. Lamentablemente, con el nacimiento de las organizaciones, las denominaciones y concilios, que no data más de 2 siglos, y cuyo modelo fue copiado del protestantismo romano de Lutero, el término ministerio empezó a tomar fuerza no en su desarrollo desde el punto de vista semántico original, sino que fue tergiversado, dejando la esencia que es de servir y tomando un rumbo y una dirección totalmente contraria. Un ministro religioso es sinónimo de investidura, autoridad, basada en señorío y no en ejemplo. Ese es el modelo actual. Es sinónimo de venid todos a mí. Incluso muchos han sido condicionados a verlos como intermediarios entre Dios y ellos. Y peor aún, más vale a veces el palabrerío y las deslenguadas de ellos o de aquellos que ni la misma palabra de Dios frente al creyente. Pareciera que lo importante es seguir las pisadas de esos ministros antes que las pisadas de Cristo. Este breve despeje de una realidad manipulada nos lleva a considerar y a mostrar la verdad a través de la palabra. La Biblia enseña, es un principio universal. Para muchos es probable que estas frases parezcan incitar a la tergiversada división, pero la mirada, la atención debe estar en el Señor Jesucristo y en su palabra. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, y lo dice de una manera muy clara: puesto los ojos en Jesús. Lo que significa que no se debe colocar la mirada en el hombre, por muy justo, por muy recto que parezca. Eso es lo que Pablo enseña cuando desglosa para qué fue hecho ministro o servidor. Nótese que inicia bien ubicado, y para que los ministros de culto o los pastores nos ubiquemos. Primero, somos servidores. Eso dice Pablo: fui hecho un servidor, fui hecho un ministro. No era para hacer alarde de una investidura o una jerarquía, no. Segundo aspecto, Pablo aclara que estaba bajo la administración de Dios, es decir, estaba siendo gobernado, estaba siendo dirigido y por ende cumplía un conjunto de funciones para gestionar en aras de ministrar o servir al Señor, esto es, a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como organismo vivo, no como una organización humana, 2 cosas totalmente diferentes. Un tercer aspecto, esa función ministerial, pues no es una jerarquía, y ratifico, no es una investidura de autoridad para tomar señorío. Esa función ministerial le había sido dada para que anunciara, para que proclamara cumplidamente, nótese ese término, cumplidamente, es decir, cabalmente, de manera exacta, de manera íntegra, sin imparcialidades ni tergiversaciones,
la palabra de Dios. Ese era el objetivo, el fin último de ese ministerio y de los ministerios. Juan capítulo 21, versículo 15 al 18, describe allí un diálogo interesante entre el Señor Jesucristo y Pedro, siendo este último confrontado en 3 oportunidades acerca del amor al Señor. Pero lo que vale resaltar acá no es la respuesta de Pedro, sino las condiciones dadas por el Señor para que Pedro demostrara su amor por el rebaño de Jesucristo. Y solo conseguimos allí 2 acciones. Primero, apacienta y pastorea. Por tal razón, el anciano Cefas deja la razón muy explícita. ¿Para qué un pastor? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 3, ruega a los ancianos, hoy se conocen como pastores, que apacentaran la grey, cuidando de ella voluntariamente, no por presión de que no sabes hacer otra cosa y te toca, o por el hecho de que las ovejas producen buen dinero, mero afán de lucro o ganancias deshonestas. A veces vemos muchos ministros, no todos, ejerciendo allí esos cargos por esas razones. No sé hacer más nada y vivo de eso. Y deben hacerlo también, dice la palabra, con ánimo pronto, es decir, con deseo sincero, sin parcializarse por la engordada, la que da más lana. Tampoco el pastor está puesto para tomar señorío, es decir, tratar a las ovejas como si fueran de su propiedad. Mis ovejas, mi iglesia, son términos totalmente errados. Por eso, pastor, amado consiervo, estás puesto para ser ejemplo, para mostrar, dice la Escritura, que ciertamente eres reflejo de Cristo, que tú reflejas el carácter de Cristo y no eres un ídolo humano más. Entonces, ¿para qué un pastor? Testificar de la obra de Cristo es competencia de todos. Sin embargo, dado que estamos aprendiendo para qué un pastor, es bueno recordar lo que dice Mateo 28, versículos 19 y 20, subtitulada como la Gran Comisión. Vale acotar, no es un término que está dentro del canon, simplemente es una añadidura. Y dice el verso 16, el Señor Jesús reunió a los 11 discípulos, no a toda la iglesia. Analice lo que el Señor les dijo a ellos. Por tanto, vayan. Y le dicen a sus hermanos, no dice eso. Por tanto, id, en otras palabras, ustedes, y hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Estamos claros con respecto a lo del nombre. Ahora pregúntate, ¿quién discipula, bautiza y enseña en tu congregación? Tu pastor. Entonces, ¿por qué no cumplen 100% la gran comisión en vez de delegarla a los miembros, refiriéndonos al evangelismo? Si Mateo 28, 19 y 20 es la comisión evangelística para la membresía, entonces todos pudieran discipular, bautizar y enseñar, y por ende, o todos son pastores o el pastor es innecesario. Eso sería un cuestionamiento. Mas, sin embargo, veamos qué recomienda 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 5. Pero tú, hablando al pastor Timoteo, sé sobrio, en otras palabras, conserva el buen juicio. Soporta, es decir, no te quejes. Recuerda que es algo voluntario, es algo incondicional. Tú no puedes ponerle condiciones a Dios. Dios te hizo el llamado y tú lo aceptaste. Haz obra, nótese lo que le dice, haz obra de evangelista. En otras palabras, en otras versiones dice, dedícate a la evangelización y cumple tus deberes de servir como pastor o como ministro. Y no olvides, ¿para qué un pastor? Para dar alimento al rebaño y para guiar por la palabra a la fuente que exalta para la vida eterna. Así se cuida el rebaño, anunciando cumplidamente la palabra. Esto es cuidado pastoral. Trata bien el rebaño, es lo que se conoce como la teología práctica. Y recuerda, no son tuyas. No te enseñorees
ni le hagas gemir como ganado, son ovejas, y no te hagas ladrón, son del Señor. No exijas paga al rebaño, cóbrale al Señor si fue que no saliste voluntariamente. Dedícate a la evangelización, haz un servicio cultural y gloria al Señor por ello. Y esto implica que efectivamente hay mucho que hacer en la obra del Señor. Sirve al Señor, sé útil al rebaño de Cristo. Servirle a la iglesia es servirle al Señor. Y preséntate irreprensible como ejemplo, no para que te imiten, sino para que vean la obra regeneradora del Espíritu del Señor en ti. Y entonces, dice la Biblia, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, no es un absoluto, recibiréis la corona incorruptible de gloria. No todo el que porta una licencia es pastor acreditado por el Señor. Probablemente en el marco legal, sí, efectivamente lo acredita una organización, pero frente a Dios hay otra conceptualización de lo que es efectivamente un pastor. Revísate si efectivamente encajas en el genuino modelo pastoral. Es decir, te invito a seguir en contacto con la verdad. Y recuerda, ya sabes para qué es un pastor. Tu conexión con Cristo es conexión con el verdadero pastor. Su hermano y amigo pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.